Hola Simón, encantado de estar aquí en tu canal. Saludos a tus seguidores. Bueno, a los que me has traído aquí, nombrar por lo menos 5 cosas que probablemente, lo más seguro, pasarán dentro de 5 o 6 años. Lo primero que hay que dejar muy claro en este espacio es que no somos proféticos, no predecimos el futuro. Simplemente es cuestión de interpretar lo que ellos mismos nos están diciendo que van a hacer. Sus planes, sus proyectos, todo apunta hacia una dirección. Un gobierno mundial y un nuevo orden mundial. Pero para eso, por supuesto, hay una serie de pasos, hay una serie de métodos que llevan tiempo, preparación, porque el proceso es poco a poco. ¿Para qué? Para que la humanidad no se dé cuenta de que están siendo llevados hacia un control total en todos los ámbitos de nuestra vida. Bueno, y comenzamos. Vamos a empezar con el punto número 1, la eliminación de la moneda física. Por supuesto, van a presentarlo como un avance tecnológico, pero en realidad va a ser un instrumento de control social, político, incluso sanitario, ¿no? Pero expliquemos a qué nos referimos, por qué la eliminación de la moneda física será un instrumento de control. Primero, sabrán en qué te gastas tu dinero. Mira, ya en China no existe el dinero físico, desapareció en China. Y eso me acuerda a el asesor de los presidentes norteamericanos, Henry Kissinger, que él decía, antes de morir, decía que hay que seguir el modelo chino. Por supuesto, se refería al control que el Estado chino ejerce a sus ciudadanos. Ahora, preguntémonos, ¿qué va a pasar con una desobediencia de origen social o sanitario? La desventaja de que nos pueden bloquear financieramente. Yo creo más bien que retrocederíamos al trueque y a la autoproducción de nuestros alimentos, ¿no? En tal caso. Así que ellos mismos van a llevar a la destrucción y a una crisis mundial financieramente, pero van a ofrecer esta solución digital, tecnológica, avanzada para la humanidad, que no es más que un sistema opresor de control y de espionaje que cada vez están perfeccionando. Este sistema financiero actual no aguanta más. Y como dije, ellos mismos se encargarán de desaparecer la moneda física con estos fines. Bueno, y dejando un poco claro esto, pasemos al punto 2. El punto donde tocamos algo muy delicado que por supuesto no se puede decir abiertamente en este espacio, pero bueno, vamos a tratar. Me refiero a las medidas sanitarias que se van a tomar a nivel mundial. Los estados van a perder la independencia de decisiones sobre este punto, ya que la Organización Mundial de Satanás, le digo yo, ya sabemos cuál es, la OMS, se está encargando de que los estados ya no tomen sus propias decisiones con respecto a las medidas sanitarias. Se está buscando que las medidas, en caso
no quiero decir el nombre, ¿no? De una enfermedad, de algo que se riegue por el planeta, ellos sean los que emanen las medidas a tomar en caso de que exista otra cosa que existió hace 4 años atrás. Entonces nuestros estados no van a tener la potestad de tomar decisiones para sus propios ciudadanos, sino que, bueno, a nivel sanitario vamos a estar regidos por un ente supranacional que tome las decisiones, y bueno, esas decisiones serán tomadas por esos que financian la propia OMS, que son nuestros angelitos elitistas, filántropos, que son, para mí, son los destructores del espíritu de la humanidad, ¿no? Esos que abiertamente confiesan que hay que reducir la población. Y bueno, permíteme expresar un dato bíblico sobre lo que yo relaciono siempre con este tema. La palabra farmacia viene del griego farmaquía, que significa hechizo o veneno. Y nos vamos a Apocalipsis 18:23, parafraseándolo un poco, dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti. Tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Mercaderes, una palabra clave aquí sobre la industria que mueve más dinero en el planeta. ¿Cuál será? Pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. De ahí lo que dije anteriormente, hechicerías, viene de farmaquía. ¿Cuándo fue? Ahora les pregunto yo, ¿cuándo fue la primera vez en la historia de la humanidad que la Tierra fue engañada al mismo tiempo? Ahí les tiro esa para reflexionar. Y bueno, vamos al tercer punto, y cada vez nos vamos a poner más controversiales. Narrativa del cambio climático. Les voy a dar una fecha: 18 de mayo de 1977. La ONU. Convención, escuchen bien, Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles. Eso es lo que se habló y lo que se decretó ese 18 de mayo de 1977. Voy a traducir lo que les acabo de decir. Esa tecnología existía en aquel entonces y existe. Porque si no, ¿qué sentido tiene prohibir algo que no existe? Entonces, entre algunos de esa tecnología, que lo que se ha conocido como el proyecto HAARP, me imagino yo que es uno de los tantos que deben existir. Ahora, ¿con qué empezaron ellos? Con el famoso calentamiento global. Cómo la narrativa necesita de los extremos ambientales, frío a calor y calor a frío, o invierno y verano y viceversa. Entonces hay que cambiar la narrativa del calentamiento global y ahora es el cambio climático. ¿Por qué? Porque así juegan con los extremos ambientales. Ahora, su fin. Hay algo que me perturba enormemente. He escuchado a muchos jóvenes referirse como una plaga para la tierra. O sea, se refieren, ¿por qué? Porque ya les implantaron un sentimiento de culpa, un sentimiento de destrucción al planeta. Entonces se refieren a ellos mismos como una plaga, como contaminantes para este planeta Tierra. Entonces ya ahí nos están quebrantando el espíritu humano, y ahí nos están implantando otra culpa más, aparte de la religiosa que nos llena de culpa, y ahí nos están introduciendo otra.
¿Qué nos lleva a esto? Bueno, darle carta blanca o luz verde a los estados para implementar nuevas leyes, nuevos impuestos, que ya eso se puede palpar, cosas absurdas como que tienes que pagar un impuesto según tu emisión de CO2. Lo curioso es que esas personas son unos genios totalmente, porque han sabido que la población acepte eso hasta como bueno. Más control. Allí tenemos el ejemplo de ciudades de 15 minutos, que no es más que la limitación de nuestra vida hacia una zona geográfica determinada por ellos mismos. No obstante, ya hay miles de científicos que se oponen a la implementación de estas medidas y dicen que esa narrativa es totalmente absurda ya. Por supuesto, estos científicos no se les da la difusión necesaria para contrarrestar esa narrativa oficial impuesta. Además que ellos cuentan con lo que llamamos principio de autoridad, que lo que la oficialidad narra, pues eso no puede ser cuestionado, porque si no eres un antisistema o eres un loco con un gorrito de aluminio en la cabeza, y usan términos como conspiranoico, y eso me lleva a una pregunta, y por favor internalícenla, porque tienen que ser sinceras, es para ustedes mismos. Si ellos tuvieran la tecnología para cambiar el clima con fines sociales de control, ¿no lo implementarían? Les pregunto. Bueno, pasemos al punto 4. Vamos muy por encima, se puede dar algunos datos y algunas especificaciones y por lo tanto algunas proyecciones. Se está creando una generación que prefiero no decir o no determinar qué nombre colocarle, porque la verdad que me da escalofrío. Pero no sé si se han dado cuenta que desde el nacimiento de estas nuevas generaciones se ha estimulado de una forma desproporcional la corteza prefrontal del cerebro, que desde ya prácticamente que nacemos a los niños los están colocando en un proceso de estimulación con dopamina, que es la hormona del placer, a través de las pantallas, privando a estas futuras generaciones de la estimulación natural. Por un ejemplo, el sol, la interacción con los padres, y por supuesto no se va a desarrollar esos procesos cognitivos que normalmente se desarrolla en estos ambientes naturales y de convivencia con otros seres humanos. Y bueno, lo podemos ver en cualquier... Salgan a la calle, vayan a un sitio de comida, a un restaurante, y vean ya los adultos, que ya es un problema, que bueno, pegados al teléfono, y ya eso afecta a las relaciones interpersonales, pero por lo menos nuestras generaciones vivieron un poco de esos procesos cognitivos normales. Jugamos en la calle, conocimos la lluvia, ¿verdad? Estos niños de ahora ni siquiera eso. Tuvimos la bendición de por lo menos durar un tiempo, ¿verdad? Digamos, entre comillas, normales, pero ahora fíjense, en ese mismo restaurante, los niños, bueno, pues para mí es una pesadilla ver eso. Los padres han conseguido a la niñera o a la nana perfecta para que cuide de sus hijos, atrofiándole totalmente todos esos procesos cognitivos que el niño debe llevar, causándole un estado de total adicción
Ahora, aquí ya yo no hablaría de que hay un fin. Aquí, básicamente, hay una consecuencia. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, voy a nombrarle dos, nada más. Porque, por supuesto, la corteza prefrontal se encarga de muchísimas cosas, pero voy a nombrarle dos. Ahí es donde se desarrolla nada más y nada menos que la voluntad. Entonces, nos viene una generación sin voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, van a hacer lo que les digan. No van a rebelarse ante ninguna atrocidad que estas personas nos implementarían, porque para ellos van a ser normal. Para nosotros es que genera ruido, ¿verdad? Para algunos, no para todos, pero sí existe todavía una generación que ve con preocupación y con temor todos estos planes que ellos tienen, pero para esas generaciones no. ¿Por qué? Porque va a ser una generación sin voluntad y mucho más fácil llevar un rebaño de ovejas que cargar un saco de gatos. ¿Qué otro aspecto se desarrolla ahí? La empatía. Imagínate una generación sin empatía, sin amor por el prójimo. No les importaría lo que le pase de cuidar de sus padres, por ejemplo, de cuidar de lo suyo, de darle la mano al necesitado. No tienes ningún tipo de empatía porque no la pudiste desarrollar. Y en este contexto también vamos a meternos a un poquito al Nuevo Testamento, y a donde, parafraseando nuevamente, dice que el amor en el hombre o por el hombre se enfriará. Bueno, yo creo que por ahí va la cosa. Y el quinto punto, bueno, tiene que ver un poco con la temática de tu canal. Llegamos digamos, el ámbito espiritual, ¿no? Del alma, y cómo van a jugar con esos procesos. Tenemos, voy a decirlo en español, el proyecto Rayo Azul. Curiosamente, en la Biblia, los intérpretes dicen que Satanás fue lanzado como un rayo para la tierra. Tú sabes que ellos juegan mucho con las palabras, con el simbolismo, ¿no? Y las personas, muchas personas en este punto, no van a estar de acuerdo en algunas cosas. ¿Por qué? Porque no creen que existe una serie de tecnología y una serie de seres humanos con una mentalidad retorcida, y por eso, como son personas normales, no creen que existen personas con esta mente tan retorcida para hacer este tipo de cosas. Pero efectivamente, si existe la tecnología, mira, y van a simular una serie de acontecimientos visuales, ejemplo, de naves no identificadas. Va a ser la generación que por fin tenga un avistamiento de esas naves espaciales, cosa que va a ser creada por ellos mismos, y con el fin que terminar de imponer lo que ellos siempre han querido, que es un gobierno mundial. Si me quieren decir conspiranoico por eso, también le pueden decir al presidente norteamericano Ronald Reagan, que hablaba de esto, que hace falta una invasión extraterrestre para que la humanidad por fin se una, pero por supuesto se una bajo un solo mando, ¿no? Bajo un solo gobierno, generando un caos total en todo el planeta. Y bueno, problema, reacción, solución. La reacción es un caos total y la solución pues es un orden. ¿Cuál es el orden? Bueno, bajo el mandato de esas élites, pero esta vez sin nación, sin estado, nada de división, una sola línea. Y llevan muchos años preparándonos para esto. Tenemos Hollywood, 1500 películas
referente a ese tema, pero ¿con qué fin? Poco a poco en nuestros subconscientes nos están introduciendo la idea para que el día que pase, simuladamente, por supuesto, yo no creo en eso, pero el día que nos hagan ver eso, ya sea más digerible. También entre sus planes es hacer aparecer en el cielo figuras religiosas, depende de en qué parte del mundo estemos. En nuestro caso sería Jesús. Y no es difícil imaginar el caos que esto provocaría en la humanidad. Y en este punto, para aquellos que les gusta las interpretaciones bíblicas, ¿verdad? Porque esta temática de tu canal se refiere mucho a las interpretaciones bíblicas y nos vamos a Mateo 24:23. Leo: entonces, si alguno dijere, mirad, ahí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de esta manera que engañarán aún a los escogidos. Entonces, esto es una interpretación muy personal que relaciono con este tema. Y por último, Simón, quiero despedirte y por supuesto darte las gracias por el espacio. Es también algo muy personal, son interpretaciones a mi entendimiento y bueno, ellos juegan mucho con la numerología, con el simbolismo y el Cristo, nuestro Señor Jesús, comenzó su ministerio a los 30 años. Y estos, como sus imitadores, ¿verdad? Ellos tienen una agenda precisamente donde, digamos, donde comience su ministerio del mal y de la oscuridad para el año 2030. Porque independientemente de que creamos o no, ¿verdad? En Cristo como Dios, Cristo representa la luz y la transformación de nuestras mentes. Y ellos, por supuesto, todo lo contrario, las tinieblas y la oscuridad espiritual, mental. Y hay que estar preparado para lo que viene. Si te gustó este contenido, suscríbete, porque vamos a presentar más información al respecto y así puedas tú sacar tus propias conclusiones de estos temas tan delicados aquí en Proyecto Orión. Nos vemos en una próxima oportunidad.